ustedes proponen tanto qué es lo que va a formar parte de los datos de esa clase, como cuáles van a ser las operaciones, ¿no? Cuál va a ser el comportamiento de un objeto de este tipo de clase. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es cómo nosotros creamos nuestra versión de stack, en este caso esta, stackchar, donde decimos que en la parte de datos, nuestro contenedor es de cierto tipo, y bueno, tenemos lo que sería las signos y dimensión auxiliar. Y en función de esos atributos es que nuestro constructor va a trabajar, ¿no? O sea, va a inicializar. Tiene que crear el arreglo. En este caso le va a dar una dimensión de acuerdo a lo que me indique el usuario cuando se cree el objeto e inicializamos a cuenta con 0. Ahora, para que esto sea o se comporte como un stack, obviamente tiene que eh, tener la definición de todas estas operaciones, ¿no? Que vimos que eran push, pop, pick y demás. Vemos acá entonces que la operación de push, que sería apar, recibe un parámetro, obviamente que se corresponde con el tipo de contenedor. Y digamos, si hubiera superado la dimensión, va a lanzar una excepción. Y si no lo hubiera, y si eso no sucede todavía, bueno, podemos agregar en el contenedor, en donde me indica ese elemento. Y vamos incrementando la cuenta, ¿sí? Todo eso haría entonces para que yo pueda agregar un elemento en este stack. Bien, obviamente, como sabemos, el usuario va a crear un objeto, va a llamar a push, él no va a saber cómo trabaja internamente, pero sí va a saber que su elemento se va a agregar y bueno, y se va a agregar conforme al comportamiento que se espera de un stack, ¿no es cierto? Va a ir apilando. Para pop, bueno, algo similar. Similar en el sentido que trabajamos acá controlando posibles excepciones, bueno, lanzando una excepción en realidad cuando nosotros tenemos una situación, por ejemplo, que queremos sacar de una pila vacía, que no debería suceder, entonces podemos lanzar una excepción y si no, lo que corresponde hacer es, sabemos que empieza en 0, entonces lo que corresponde es decrementar el valor de cuenta, porque cuenta, acuérdense que me va a ir indicando la posición próxima a ocupar, ¿no es cierto? En este caso, por el tema de que en los arreglos el índice empieza en 0. Si lo analizamos a un objeto star, sabemos que crea un arreglo, y si cuenta empieza en 0, significa que me está indicando el primer lugar a ocupar. ¿Bien? Por eso es que para sacar se le descuenta 1, porque siempre va a estar un pasito más adelante, una posición más adelante, y recién tomo el elemento que está en esa posición, ¿sí? Dentro del contenedor. Lo devolvemos en este caso porque estamos asumiendo que lo vamos a necesitar para alguna opción, ¿no es cierto? Cuando hacemos un pop es porque queremos sacar algo de ese stack. Y bueno, y el pick es muy similar, nada más que en lugar de devolver y retirar el elemento, lo que hacemos simplemente es devolverlo sin sacarlo. Si yo analizo estas líneas, lo que estoy haciendo acá es modificar la cuenta. Entonces, si bien el elemento va a existir dentro del arreglo, ya no va a ser accesible cuando decremento cuenta. En cambio, si solo hago esta operación, cuenta no está siendo modificada, pero sí me está devolviendo el elemento. Bien. Y bueno, después teníamos empty, en este caso con para conocer cuántos elementos, y empty para saber si estaba o no vacía nuestra stack char. Bien. Bueno, obviamente este tipo de definición tiene la limitación de que este stack solo me va a servir para guardar caracteres, ¿no es cierto? Entonces ustedes vieron en la clase de teoría, bueno, tienen también en los videos, lo que sería la implementación de una clase stack que trabaje de forma genérica, ¿sí? Es decir, que con esta definición podamos nosotros guardar elementos de cualquier tipo de objeto dentro de un objeto stack que corresponda a esta clase y que además obviamente va a tener el comportamiento que se espera de un stack, ¿sí? Entonces, bueno, si revisamos esto así medio rápidamente, porque sé que esto lo vieron en detalle seguramente en la teoría,
Vemos que acá estamos definiendo un tamaño por defecto, que tenemos, como sabemos, necesitamos, decimos, un contenedor de datos. Acá está también declarado como un atributo de la clase, genérico, un arreglo genérico de elementos, y acá está diciendo también necesitamos este count, ¿no es cierto? Entonces, si comparamos con lo que habíamos visto recién, obviamente necesitamos lo mismo. ¿Qué cosa? Un contenedor y lo que sería count, o lo que nos permite determinar la cima de la pila, ¿no es cierto? Nada más que acá lo estamos trabajando de manera genérica para que no tengamos que hacer una definición diferente o versiones distintas de stack de acuerdo a lo que queramos guardar en su interior, ¿sí? Eso es lo que nos permite hacer la programación genérica. Bien, bueno, acá vemos que tiene su constructor, en este está dando un tamaño por defecto y en este caso está definiendo un tamaño. O sea, este utiliza este otro, ¿no es cierto? Acá está diciendo stack, cuando no tenga parámetro va a llamar a esta extensión, le va a asignar, digamos, el tamaño por defecto que tiene. Y después, bueno, vemos que controla que la dimensión no sea negativa. Si fuera una negativa o 0 le tira un error, si no va a crear el objeto con ese tamaño, ¿bien? Y va a poner la cuenta en 0, similar a lo que estábamos viendo. Después tenemos empty, que es similar al caso que ya vimos, pick, ¿sí? Si analizamos las operaciones obviamente tienen una forma muy similar porque se comportan de la misma manera. Y tenemos ahí pick, pop, push, con la diferencia que acá push, por ejemplo, nos permite redimensionar, ¿no es cierto? Que esto es lo que nosotros decimos redimensionar, que en realidad es crear un objeto, pasar los elementos de un contenedor a ese contenedor más grande y actualizar la referencia, ¿está? Eso es lo que se hace para poder contener más elementos. Bueno, lo que sería también agregar, o sea, más allá de si se supera o no el tamaño, se redimensiona, vemos los pasos para agregar elementos, para hacer el push, que son los mismos que habíamos visto hace rato, ¿sí? Y este search, que es para hacer una búsqueda, pero bueno, no está dentro de lo que sería el comportamiento por ahí, que sería un extra, ¿no es cierto? O sea, el comportamiento básico de un stack, que tendría que ser apilar, desapilar, consultar la cima, saber si está vacía, si está llena, cantidad de elementos. Eso es lo básico que tendría que tener un stack. Después, todo el comportamiento adicional que nosotros queramos incorporar, lo podemos hacer. Si nosotros estamos diseñando la clase, podemos ir agregando métodos, digamos, ¿no?, a nuestra clase. Siempre, obviamente, en la medida que eso tenga sentido. Bueno, acá vemos el size y acá abajo el método toString, que como ya saben, siempre la idea de un método toString es que nos permita obtener una cadena correspondiente a la información de un objeto de esta clase. ¿Bien? En este caso sería el contenido del stack. ¿Está? Entonces, a diferencia del stack char, esta va a ser una versión que me va a servir para guardar cualquier tipo de objeto de clase. ¿Bien? Bueno, también creo que llegamos a ver esto la semana pasada, no me acuerdo por ahí muy bien. Cuando yo quiero trabajar con un stack, entonces yo puedo, acá por ejemplo estamos usando la clase stackchar, ya sabemos cómo crear un objeto de una clase, usamos el nombre de la clase, el nombre del objeto, el operador new, y en este caso le estamos dando esa dimensión. Perdón. Y acá decimos cantidad de elementos en la pila, podemos usar el count, que está definido, podemos apilar elementos. Recordemos que a medida que vamos apilando, estos elementos se van superponiendo, de manera que A, por ejemplo, para este caso, quedaría hasta abajo, después B, después C, con lo cual C sería el que está en la cima, ¿no es cierto? Si nosotros ejecutamos este pila count en este momento, obviamente nos va a dar que no hay elementos, porque todavía no ha sido agregado ninguno. Si lo ejecutáramos luego,
hacer las operaciones push nos va a dar un valor diferente, ¿no es cierto? Podemos consultar cuál es el próximo a salir. Digamos que esta clase está comprobando la funcionalidad de mi clase StackChar en este caso. Bien. Si queremos sacar elementos con pop y bueno, también podemos preguntar si está o no vacía con ese método empty. Bien. A ver. Seguimos. Entonces, tenemos esta clase y después también tenemos lo que sería la implementación que nos propone Java, ¿no? O sea, ya tenemos una stack en Java, que la semana pasada yo les mostraba un poco la documentación y les decía, bueno, si nos fijamos, tiene todo el comportamiento propio de un stack, o sea, desapilar, etcétera, etcétera, pero además tenía comportamiento heredado, entonces por eso por ahí podemos hacer más operaciones que las básicas. Todo eso, bueno, obviamente tiene que ver con todo lo que hereda al ser una clase derivada de otra, o al implementar diferentes interfaces. Bueno, acá lo que vemos es el uso de la clase stack, pero nuestra versión, ¿sí? Entonces, bueno, vamos primero con esta, la probamos a la que estábamos hablando de StackChart, nada más para que veamos cómo funciona. Y bueno, y después vemos lo demás. Bien. Bueno, como les decía, cuando yo voy a agregar elementos, primero creo, en ese momento si yo ejecuto esta línea me va a dar que no tiene elementos, que tiene 0 elementos agregados. Luego de hacer 3 operaciones push, va a indicarme que tiene 3 elementos. Después, ¿qué más? El elemento próximo a salir va a ser C, en este caso porque se apiló A, B, C, entonces C es lo que está en la cima de la pila. Y bueno, y si después procedemos a hacer operaciones pop, vemos que salen así tal cual como esperamos, ¿no? Primero lo que está en la cima, después la cima se convierte en B y después en A hasta que finalmente queda vacía. Si en ese punto nosotros preguntamos el estado de la pila, obviamente nos va a decir que está vacía, ¿no? De acuerdo a estas instrucciones. Esto usando StackChar, entonces obtenemos o podemos comprobar el funcionamiento de esa clase sabiendo que se comporta como un stack. También, en este decía, vemos una clase similar, una prueba, digamos, similar de la clase stack, pero en este caso del stack que es genérico. Cuando trabajamos con programación genérica, entonces vamos a tener que indicar entre estos paréntesis angulares el tipo de objeto que vamos a guardar, ¿no es cierto? Para saber qué es lo que va a corresponder apilar en este stack. Tenemos entonces la pila, se llama así, apilamos elementos, y fíjense que en este caso la otra era de caracteres, ¿no es cierto? Acá yo digo es de objetos integer, y bueno, guardo los elementos, puedo mostrarlos, porque sabemos que hay un toString definido, y puedo saber cuántos elementos tiene y próximo a salir de acuerdo a los métodos que tenía disponible esa clase stack. Bien. Bueno, si lo probamos es muy similar. Obviamente se tiene que comportar como un stack. Y vemos ahí, bueno, nos muestra, como vimos que la clase tenía un toString, este es el stack genérico, me muestra el contenido en este formato. Después la cantidad de elementos, han sido agregados 4. Próximamente a salir es el que está en la cima, que sería el último que se agregó, el 40. Y si yo voy haciendo la operación de pop, bueno, voy sacando conforme a este comportamiento LIFO, ¿no? Lo último que entró es lo primero que sale. Bien, si yo quisiera
crear de caracteres, lo podría hacer acá cambiando, diciendo de character, y bueno, y obviamente agregando, y obtendría un comportamiento similar al que vimos acá, para este caso, para este ejemplo, ¿sí? Y finalmente, bueno, lo que les comentaba, que nosotros también tenemos la definición de la clase stack en Java, entonces podemos directamente importar el paquete, la clase, y decir, uso un objeto de esta clase. De manera similar se indica el tipo de contenido que va a contener, que va a tener esa clase, perdón, un objeto de esa clase, y bueno, y después ya podemos hacer todas las operaciones que me permite hacer esa implementación que vemos, ¿sí? Si se fijan, el comportamiento, o perdón, los nombres y la cantidad de métodos es muy similar a la que vimos en la clase stack definida acá para cuestiones académicas en la materia. Bueno, podemos probar esto. Bueno, vamos a ver un poco más de lo mismo si lo hacemos. Pero esta es la que es el lenguaje, ¿sí? Entonces, además del comportamiento que tiene un stack, va a tener comportamiento, como les decía, heredado o bien que proviene de la implementación de interfaces, ¿sí? Vamos aquí, a ver. Elementos son estos, lo que sale, 4. Si este salió, me queda próximo o en la cima de la pila el 3. Y si los voy sacando, bueno, los voy viendo obviamente en el orden contrario al que se ingresaron, es decir, si el 2 era lo primero que entró, me quedo hasta el fondo de la pila, ¿no es cierto? Bueno. ¿Qué más? A ver. Bueno, eso en general, hablando de lo que sería una versión tanto limitada de stack, otra versión genérica propia de la materia, y la versión de Java que tiene su comportamiento esperado para un stack y además algunos métodos más, ¿está? Si nosotros tenemos que, por ejemplo, agregar comportamiento, entonces trabajaríamos sobre nuestra definición, ya sea esta o la de genérica, y nosotros si somos los diseñadores, podemos agregar acá diferentes métodos, ¿no es cierto? Agregando el comportamiento que necesitamos, ¿sí? Entonces van a ver que en el práctico, creo que en el primer punto, les pide agregar cierto comportamiento, o sea, para que el stack pueda incorporar una nueva funcionalidad, ¿sí? Una nueva operación. Veamos, a ver, algunas cositas más. Ya vimos esto. Bien, después, a ver, por ejemplo, esto es un ejemplo nada más como para que veamos, ¿no? Cómo trabajamos con stack, que también es el de Java. Tenemos una clase donde definimos un stack como el atributo de la clase, en el constructor lo inicializamos, y por ejemplo en este que se va a ejecutar es donde vamos a trabajar para hacer lo que quisiéramos resolver, ¿sí? Simplemente como es para mostrar el comportamiento o las operaciones de carga, digamos, comportamiento de operación push, estamos viendo que pide una cantidad de números a ingresar, valida una opción, y acá se define de acuerdo a la opción que si quiere hacer la carga por usuario aleatoria, vaya a los módulos que correspondan, ¿está? Todo está dentro de esta misma clase. Bien, como esto ya lo saben hacer, entonces avancemos a otra cosa, por ahí más interesante. Bien, para trabajar en el práctico van a ver que tienen en algunos ejercicios, tienen que ingresar cadenas que correspondan, por ejemplo, a una expresión matemática, ¿sí? Nosotros la vamos a leer como una cadena, y después para recorrerla, ustedes ya saben que las pueden tratar como si se tratara de un arreglo de caracteres. Y en ese sentido es que, bueno, lo que vemos acá es
cómo vamos a recorrer esas cadenas, ¿sí? Una forma sería si yo tengo mi cadena, la recorro utilizando este ciclo for, que va de 0 a la longitud de la cadena, y voy tomando con charat cada elemento de esa cadena, ¿sí? Cada carácter. Y voy, por ejemplo, apilando, si es que me hiciera falta hacer esa operación. En este caso, fíjense usando stackchar, que es la definición, digamos, con arreglo común, sin ser programación genérica, y este stack, que es el de Java. Bien. Ambas se tienen que comportar similar, ¿no es cierto? Si yo tengo dos stacks que guardan caracteres, a mí lo que me va a importar es que yo pueda apilar, desapilar y normal todas las otras operaciones en forma normal, digamos, como un stack, sin tener en cuenta cómo fue implementado, cómo se trabajó cada operación. Todo eso como que queda oculto del que utilice un objeto de estas clases, ¿sí? Bueno, esa sería una manera de recorrer, y la otra manera sería esta, la que vemos acá, donde podríamos usar un arreglo de caracteres, ¿sí? De la cadena, usamos la cadena que es de tipo string, la convertimos en un array y usamos un ciclo for de esta manera para recorrerla, ¿sí? Vamos haciendo desde C, mientras expresión .length menor y menor que eso, y lo trabajamos como un arreglo de caracteres, tal cual como estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces eso como para que los tengamos en cuenta, porque nos va a hacer falta en algunos puntos del práctico. Bien. Bueno, ahora sí pasemos a revisar lo que nos propone el práctico. Ahí podemos ver el primer ejercicio. Nos dice incorporar un método a la implementación de clase stack, y acá es cuando yo les decía, claramente nos está diciendo que tenemos que agregarle un método a la implementación de la clase stack, o sea, a la definición de la clase, ya sea que trabajemos con la versión básica o genérica propuesta en teoría, ¿sí? ¿Cuáles eran las versiones básicas y genérica? Bueno, obviamente stackchar sería la versión básica, ¿no es cierto? Y la stack que vimos, en la que nosotros podemos guardar cualquier tipo de objeto, bueno, va a ser la genérica, obviamente. ¿Está? Entonces, ya sea que trabajen con esta implementación o con esta implementación, lo que se pide es que ustedes agreguen un comportamiento extra, ¿no es cierto? O sea, que le agreguen más funcionalidad a cada stack. ¿Qué nos pide? Bueno, dice incorporar un método que reciba como parámetro un valor y realice la operación de eliminación de ese valor sobre el objeto stack que está ejecutando el mensaje o método, ¿sí? Y el método deberá tener un valor de retorno que indicará la cantidad de eliminaciones realizadas, y cuando no haya eliminación se debe ordenar 0. Dice. Comprobar la funcionalidad incorporada creando una pila de caracteres y eliminando diferentes caracteres a pedido del operador. Para cada caso indicar cuántas eliminaciones se realizaron, ¿sí? O sea, para cada carácter que se ingresa, yo deberé indicar cuántas veces, si hubo eliminaciones, cuántas eliminaciones hubo, ¿no es cierto? Bueno, o sea, ¿qué es lo que esperamos para ese punto? Situaciones, puedo tener una pila de esta manera o de esta otra, o cualquier otra combinación de valores, digamos, pero la idea es que, bueno, cuando yo le indico cuál es el elemento a eliminar, obviamente se tiene que identificar de una manera, y lo que debo hacer es retirarlos, o sea, lograr que yo obtenga una pila después de la eliminación que no contenga esos elementos y que obviamente siga respetando el orden en el que estaban todos los elementos, ¿sí? Esto es un stack, entonces, si bien vamos a incorporar ese funcionamiento, tenemos que preservar el orden de los elementos.
¿Está? ¿Qué pasa si yo quiero eliminar un elemento? Lo indico acá, pero ese elemento no existe. Y bueno, lo que voy a tener que obtener es la pila sin cambios, obviamente. ¿Está? Bueno, nos dice que el método que nosotros tenemos que incorporar o definir va a tener que tener un valor de retorno que va a tener que corresponderse con la cantidad de eliminaciones que se hacen sobre este stack, ¿no es cierto? Entonces, para este caso, por ejemplo, debería devolver 2. Para este otro en el que no hizo ninguna eliminación, bueno, tiene que devolver 0. ¿Sí? Entonces, lo que nos está pidiendo, digamos, si vamos acá, sería, supongamos que decidimos trabajar sobre esta clase. Es que agreguemos un nuevo método que debería ser público para que lo podamos utilizar, que tenga un tipo de retorno, como dice, cantidad de eliminaciones, por lo tanto es un entero, y que se puede llamar eliminar valor. Bueno, también ya saben, ¿no? Si todos los nombres son en inglés, bueno, seguiríamos entonces eso. Entonces diríamos delete, y no sé, lo que ustedes quieran. Delete, por ejemplo, tiene que recibir un argumento que va a ser el valor que va a eliminar, que sabemos que en este caso, cuando estoy trabajando con un stack char, significa la definición básica, mi contenedor solo puede guardar ese tipo de datos, entonces ese sería. Y acá yo incorporaré el comportamiento que me permita hacerlo, ¿no? Que es eliminar todos los elementos que se correspondan con este valor pasado por argumento y devolver la cantidad de eliminaciones que se hizo. ¿Está? Yo lo escribo acá como para que tengamos una idea de qué es lo que hay que hacer. ¿Bien? Eso es lo que se espera, que nosotros incorporemos un nuevo método, como dice la consigna, que nos permita hacer eso, ¿sí? Que nos permita lo que veíamos recién. Tenemos el stack, decimos cuál es el valor a eliminar, lo que debemos obtener es esto. Es decir, la modificación del objeto stack y la cantidad de elementos es lo que se retorna, cuántos elementos se eliminaron. Bien. Bueno, tengan en cuenta que ustedes al estar en esta sección están dentro de la clase, entonces ustedes saben ya cómo hacer, cómo trabajar con arreglos, ¿sí? Entonces saben cómo hacer la eliminación. Tengamos en cuenta que hay que mantener obviamente actualizado el count, bien, para que corresponda, ¿sí? Todas esas operaciones las tenemos que incorporar acá dentro de este. Cuando nos dice tenemos que poder comprobar su funcionamiento, acá en la consigna, comprobar la funcionalidad, se refiere a esto, ¿no? Creamos una pila y eliminamos, o sea que yo tendría que ser capaz, desde una clase como la que hemos visto hace rato, como esta, donde agregamos elementos, yo debería ser capaz de, una vez que está definido ese comportamiento, agregar una línea que diga, bueno, voy a probar la eliminación, entonces voy a decir mi pila, punto, delete, ¿no? Y acá con algún parámetro y probaré si funciona y demás. A eso se refiere con que tenemos que comprobar que esté funcionando ese nuevo comportamiento que le estamos agregando. ¿Está? Bueno, esto como para que entendamos qué es lo que hay que hacer. Bien. Lo dejo ahí y acá también esto lo dejo comentado porque en realidad era solo para que entendamos qué es lo que se pide en ese punto. Esto lo podemos trabajar tanto, como decía ahí la consigna, en lo que sería la definición básica, viendo ahora, o bien también lo podríamos incorporar acá. ¿Está? Ustedes ahí deciden qué es cómo lo quieren trabajar. ¿Queda claro ese punto? ¿Queda claro, chicos, lo que hay que hacer en ese punto? Bueno, continúo, pero no sé si hay alguien del otro lado. Vamos a avanzar.
El siguiente ejercicio nos dice que tenemos que trabajar con lo que sería parentización. Y en este caso vamos a tener que un poco tener en cuenta, lo que se hace en el caso de estudio, ¿sí? de este práctico. Acá nos dice escribir un programa que permita verificar la parentización múltiple de una expresión matemática. Y se dice parentización múltiple porque se utilizan varios símbolos que deben emparejarse. En este caso los símbolos de apertura son paréntesis, corchetes y llaves. Y los símbolos de cierre son los mismos, pero bueno, obviamente de cierre. Para la resolución se debe utilizar la implementación que el lenguaje de programación facilita, ¿sí? Entonces, acá sí ya podemos aplicar los objetos, podemos usar objetos de la clase stack que nos provee Java, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bueno, ¿cuál sería la idea? En el caso ejemplo B, ustedes tenían esta situación, ¿sí? En la que nosotros queremos verificar si está bien parentizada o no una expresión matemática en la que utilizamos paréntesis, ¿sí? Bueno, en este caso, entonces, ¿cuál sería la forma de trabajar, de poder verificar esa parentización utilizando una pila? Es lo que vemos acá, ¿sí? Yo voy a tener expresión de entrada, que es lo que les decía hace rato. Voy a trabajar con una cadena que está representándome lo que sería una expresión matemática. Mi manera de trabajar debería ser mi enfoque, digamos, para poder determinar si está bien o mal parentizada, sería, ¿no? Voy leyendo cada uno de los caracteres que corresponden a esa expresión, así voy recorriendo los caracteres de esta cadena, y si lo que me encuentro es un paréntesis, en este caso de cierre, yo procedo a guardarlo en una pila, ¿sí? Continúo analizando y como, digamos, esto es número, no me interesa guardarlo ni operar nada con ello, sigo avanzando en mi análisis hasta que me vuelvo a encontrar con otro paréntesis. Si el paréntesis que me encuentro es un paréntesis de cierre, la acción que debería hacer es sacar una vez de la pila, ¿sí? Si yo puedo hacer esa operación y mientras siga teniendo más caracteres en mi cadena, yo sigo analizando todo hasta que finalizo, ¿sí? Se supone que si mi cadena está bien parentizada, yo al final voy a obtener un estado de pila vacía, ¿sí? Si todo fuera, digamos, exitoso, si nosotros decimos acá tengo paréntesis de apertura y de cierre, voy a lograr llegar a esto, ¿tá? Ahora, obviamente va a haber casos como estos o como este, en los que la frase no va a estar bien, la expresión no va a estar bien parentizada. Entonces, por ejemplo, este sería uno, ¿no? Yo cada vez que me encuentre con un símbolo de apertura, paréntesis de apertura, lo debo de guardar en la pila. Entonces acá empiezo a recorrer mi expresión, es un paréntesis de apertura, lo ubico ahí. Este no me interesa, el 4, o sea, no me interesa en el sentido de que no necesito conocer u operar con alguno de ellos, ¿no? Ni con los operadores ni con los operandos, solo me interesa verificar la existencia de los paréntesis y que estén de a pares, digamos, ¿sí? Entonces, me encuentro con otro paréntesis de apertura, lo guardo. Sigo analizando, me encuentro con uno de cierre. Siempre que me encuentre con uno de cierre, yo voy a tratar de sacar una vez de la pila, ¿sí? En este caso, vemos que el último símbolo es uno de cierre, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos un elemento, con lo cual mi pila queda con un paréntesis de apertura. Ya terminé de analizar la cadena, sin embargo mi estado final no es vacío, sino que tiene un contenido, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que hay más paréntesis de apertura que de cierre, en este caso, ¿sí? O sea que le faltó cerrar este paréntesis, ¿sí? Por lo tanto, decimos que está mal parentizada. Y bueno, y después tenemos este otro caso en donde vamos a tener más de cierre que de apertura.
como decíamos, empezamos a analizar carácter a carácter. Cuando encuentro uno de apertura, lo guardo, continúo mi análisis. Cuando me encuentro con uno de cierre, voy a sacar una vez, con lo cual mi pila ya está vacía. Me encuentro con otro de cierre y se supone que de acuerdo a los pasos que vimos, tenemos que volver a intentar sacar uno de la pila, pero no, esto es una pila vacía, por lo tanto no se puede sacar de una pila vacía. Eso significa que hubo un error, ¿sí? Entonces, si no intento sacar y la pila está vacía, eso va a significar que también está mal parentizada, ¿sí? Entonces, esos son los casos que podríamos tener cuando hacemos este análisis de verificar la parentización. Para el ejercicio 2 lo que se pide es que trabajemos considerando que ya no solo tenemos paréntesis, sino que, como dice acá, tenemos corchetes y tenemos llaves. Bien. Nuestro razonamiento puede ser similar, o sea, vamos a decir, voy a guardar, cada vez que yo analice mi carácter a carácter de una cadena, una expresión, yo voy a guardar lo que serían los símbolos de apertura. Bien, en eso sería el pensamiento del caso ejemplo B. ¿Sí? Ahora, la diferencia obviamente va a estar cuando me encuentre con un símbolo de cierre, porque sí voy a proceder a hacer lo mismo que hacía antes, o sea, cuando me encuentre con un paréntesis o corchete o ya que voy a tratar de hacer, voy a tratar de sacar un elemento, ¿sí? En este caso, como dice, va a salir un paréntesis, ¿bien? Si hubiera correspondencia significa que va todo bien, ¿sí? O sea, no solo me interesa que cuando yo me encuentre con uno de cierre salga el que está en la cima de la pila, sino que además se corresponda con el que es el de cierre, ¿sí? O sea, yo acá leo, guardo corchete, sigo avanzando, guardo paréntesis porque ambos son de apertura, continúo, me encuentro con un paréntesis de, en este caso, cierre, ¿sí? Este era de apertura, apertura, este es de cierre. Cuando me encuentro con un símbolo de cierre, dijimos sacamos una vez de la cima, una vez de la pila, obviamente lo que está en la cima, y claro, si mi paréntesis era de cierre, corresponde que salga un paréntesis de apertura. Si eso ocurre, proseguimos con el análisis, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué va a pasar? Después me va a quedar en la pila el símbolo del corchete de apertura. Si yo me encuentro con este que es de cierre, se supone que debo volver a extraer de la pila. Extraigo y como hay correspondencia, o sea, corchete con corchete, bueno, ahí sí continúo mi análisis. Como ya no hay más por analizar y mi estado final de la pila es vacía, entonces ahí digo que está bien parentizada, ¿sí? Entonces, a lo que habíamos visto en el caso ejemplo, lo que se le suma obviamente son otros símbolos, pero además el hecho de tener que verificar la correspondencia entre símbolos, ¿sí? Es decir, si aparece un corchete de cierre, lo que debería yo sacar del stack es uno de apertura, un corchete de apertura, y lo mismo para llaves y lo mismo para paréntesis. Bien. Bueno, ¿qué otros casos se pueden dar? Y bueno, como en el análisis anterior que vimos, se puede dar que me falten símbolos de cierre, en cuyo caso el estado final va a ser que no está vacía, porque acá, por ejemplo, vamos a un corchete, después vamos a guardar paréntesis, que son dos de apertura. Cuando encontremos uno de cierre, voy a extraer una vez del stack y va a ser un paréntesis también. Entonces va a haber correspondencia y eso me diría que vamos bien. Pero si yo sigo analizando, no hay más caracteres por recorrer o por tomar para ese análisis. Y sin embargo, mi estado final de la pila no es vacío. O sea que quedaron símbolos sin su par, digamos, ¿sí? Entonces eso también significa, significa que está mal parentizada, ¿sí? La otra situación que se puede dar es esta, de que, como similar a lo que habíamos visto hace rato, que tenga más de cierre que de apertura, que también, como en este caso, por ejemplo, guardamos paréntesis, seguimos nuestro análisis, cuando nos encontramos con paréntesis de cierre, vamos a sacar una vez del stack, va a haber correspondencia, eso significaría que vamos bien, pero mi pila quedó vacía. Yo tomo el siguiente elemento, que es uno de cierre,
se supone que de acuerdo a lo que estábamos analizando, cada vez que yo encuentre uno de cierre, intento sacar, y al intentar sacar de una pila vacía significa que hubo un error, ¿sí? Por lo tanto, está mal parentizada. Y bueno, y otro caso que se puede dar es que haya cantidades iguales, ¿no? Fíjense que acá, no sé si se nota bien, pero tenemos corchete, paréntesis, ¿sí? O sea que están invertidos, digamos, o mal posicionados estos símbolos. Debería ser paréntesis, corchete. Bueno, entonces en ese caso, fíjense que lo que va a pasar es esto. Voy a guardar corchete, luego voy a guardar paréntesis. Cuando llegue a este símbolo voy a decir, debo sacar de la pila. Saco y lo que saco es un paréntesis de apertura, que no se corresponde con un corchete de cierre. Por lo tanto, ahí debería detener mi análisis y decir que está mal parentizada, ¿sí? No hay correspondencia. Bien, más allá que encima me va a quedar obviamente en este caso un elemento en la pila, ¿sí? Pero el hecho de que ya no haya correspondencia significa que está mal parentizada. ¿Está? Bueno, este tipo de análisis que hicimos, digamos, después lo vamos a ver que para uno de los últimos puntos, para el último punto, se nos pide trabajar, bueno, pero ya acá con etiquetas, ¿sí? Con etiquetas HTML. Bueno, ustedes deberían hacer un análisis similar porque lo que se pide es trabajar con los símbolos que me marcan el inicio y fin de esas etiquetas. ¿Está? Ya vamos a ir a ese punto. Pero bueno, estábamos hablando por ahora del punto 2, ¿sí? En el punto 2 es eso entonces lo que se pide hacer. Poder utilizar un stack, en definitiva, eso es lo que buscamos, poder utilizar stack para poder verificar la parentización, en este caso múltiple, de una expresión matemática. Bien. Bueno. Seguimos, a ver. Ok, bueno, vamos a avanzar. El punto 3 nos dice, ingrese una palabra por consola, imprima un mensaje indicando si la palabra es palíndromo o no. Y una palabra es palíndromo cuando se lee igual hacia adelante que hacia atrás, ¿sí? Y acá nos dan ejemplos, os, somos, reconocer. ¿Sí? O sea que si yo la empiezo a leer desde la izquierda a la derecha, voy a obtener lo mismo que si la leo de la derecha hacia la izquierda. ¿Está? Bueno, ¿cómo vamos a usar un stack entonces para poder verificar si o determinar si una palabra es o no palíndromo? Tengamos en cuenta cómo trabaja un stack. Decíamos tiene comportamiento leaf, ¿sí? Entonces, mi manera visual, digamos, de saber si esto es o no palíndromo es si lo leo de izquierda a derecha, ya sabemos que y si eso es igual a lo que yo obtengo cuando leo de derecha a izquierda, ahí sabemos, en realidad, tras hacer esas dos lecturas y obtener la misma palabra, ahí sabemos que estamos ante un palíndromo, ¿sí? La forma en que vamos a usar stack entonces va a ser precisamente para que podamos leer la cadena de derecha a izquierda, ¿sí? O sea que vamos a tener algo así. Si por ejemplo tenemos, bueno, tomamos uno de las palabras que son palíndromos, por ejemplo somos o cualquiera que queremos comprobar si lo es o no, vamos a necesitar un stack para hacer de esta manera, ¿no? Para trabajar de esta manera. Vamos a seguir dos pasos, digamos. El primer paso va a ser ir apilando cada carácter de esta cadena, ¿sí? Entonces el estado inicial de la pila va a ser vacío y voy a ir agregando a través de un push los diferentes elementos hasta que complete, digamos, lo que sería la carga, ¿no? De esos caracteres. Cuando yo hago esto, el comportamiento normal de un stack, ¿cuál es? Que yo los voy sacando en el orden contrario en el que entraron. Bueno, este segundo paso entonces va a ser que yo vaya desapilando y comparando,
¿sí? ¿Qué es lo que voy a comparar? Obviamente el carácter que sale de la cima de la pila. En esto, ¿con qué lo debería comparar? Con los caracteres de esta palabra, ¿sí? ¿Cuál va a ser la idea? Como les decía, que la pila nos ayude a hacer la lectura de derecha a izquierda, ¿sí? Porque por cómo trabajo un stack, lo primero que va a salir se correspondería con el último carácter agregado, ¿sí? En ese sentido, mientras yo vaya sacando un carácter de este stack y lo vaya comparando con cada carácter que voy leyendo de izquierda a derecha de mi cadena, y esa comparación me da que son letras iguales, ¿sí? Yo me sigo manteniendo en esos pasos, ¿sí? Entonces, como les decía, la idea es que vamos leyendo de izquierda a derecha la cadena y con la pila vamos leyendo de derecha a izquierda, por decirlo de una manera, ¿sí? A medida que vamos tomando un elemento del stack, lo comparamos con el de la cadena. Acá hacemos lectura de izquierda a derecha, la normal, desde la posición 0 en adelante. Y vamos comparando con cada carácter que sale de acá. Si la coincidencia de elementos, o sea, yo saco esto que es lo último y coincide con lo primero, yo sigo sacando. Saco a continuación la O, que es este elemento, y que si lo comparo, está comparándolo con este, sigue la igualdad, continúo. Y así hasta que en algún momento me queda vacía. Si ese es lo que obtengo, una pila vacía, yo pude hacer todo esto de desapilar y comparar y se mantuvo siempre la coincidencia de caracteres, significa que mi resultado es palíndromo, obviamente. ¿Bien? O sea, pude hacer la lectura de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, digamos, usando el stack, obteniendo lo mismo, ¿sí? Lo que puede pasar, obviamente, también es que yo tenga reciba una palabra que no sea un palíndromo. En ese caso, el primer paso, obviamente, es lo mismo. Apilo todo y cuando me voy a dar cuenta de que no es palíndromo, y bueno, cuando acá yo empiece a tomar los caracteres de la pila y lo compare, yo acá tomo una S, ¿con cuál lo voy a comparar? Con la D. Son distintos, por lo tanto, mi resultado es no palíndromo, porque no hay coincidencia. O sea que no puedo leer lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿sí? Bueno, esa sería entonces la idea de cómo trabajo con un objeto stack para poder determinar si es palíndromo o no, ¿sí? Yo los estoy ayudando en este análisis. Obviamente esto es lo que ustedes deberían poder concluir, ¿no es cierto? Poder decir cómo van a usar el stack para poder determinar si una frase es o no palíndromo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, no, sí, ok. Bueno, ya estoy sintiendo como que no están ahí. Y yo que estoy enfermita, me está dando menos aliento de seguir. Bueno, a ver, entonces vamos a lo que sigue. Estamos en el 3. El 4 tienen que ustedes recibir, como dice acá, ingresar números en una pila de manera que queden ordenados de menor a mayor, desde el fondo hacia la cima de la pila. El ingreso de datos debe continuar hasta que se ingrese el número 0, ¿sí? Para realizar el proceso se deben tener en cuenta los siguientes pasos. Entonces, si nosotros leemos los pasos y los seguimos, tal cual, vamos a obtener esto, de obtener la pila ordenada de manera que los valores queden desde el fondo hacia la cima, de menor a mayor, ¿no es cierto? Bueno, los pasos, dice, solicitar un número al usuario. Si la pila está vacía, lo guardamos directamente en la pila. En caso contrario, dice, tenemos que analizar lo que está en la cima. Si lo que está en la cima es menor o igual que el número que estamos por ingresar, digamos, se debe guardar el número que ingresa en la pila, ¿sí? No hay que hacer ningún cambio, digamos. Si lo que está en la cima es mayor al número que estamos ingresando, se debe desapilar
el elemento y resguardarlo convenientemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que sacar de la pila, digamos, si es que es mayor a lo que estoy leyendo, para poder obtener ese ordenamiento de menor a mayor, ¿sí? Este paso se debe repetir en tanto la pila no haya quedado vacía o el elemento que está en la cima sea mayor al número que ingresa, ¿sí? Cuando ya repito todo ese paso, es decir, voy comparando lo que estoy por ingresar, lo que está en la cima de la pila, si lo que está en la cima tiene, como dice acá, es mayor, lo debo sacar y mantenerlo, ¿no? Y si vuelvo a comparar con el que sigue en la cima de la pila y pasa lo mismo, también lo voy a tener que sacar. Entonces, si tengo que hacer ese proceso que es repetitivo y tengo que preservar esos elementos que saqué, seguro que voy a necesitar algo auxiliar que me ayude a hacer eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, cuando ya esa comparación me diga, no, ya no tengo más elementos en la cima de la pila mayores al que está ingresando, guardo el número y vuelvo a agregar, recupero los elementos que fueron, como dice acá, desapilados y los tengo que volver a colocar en la pila, ¿sí? Y bueno, como dice acá, continuar con el ingreso hasta que se ingrese un 0. Finalmente, desapilar y presentar los números ordenados, informar cuántos números impares fueron ingresados, ¿sí? Entonces ahí tendré que ir contando. Pero bueno, los pasos son bastante, o sea, si yo los sigo, entonces voy a obtener lo que se requiere, que es que obtenga una pila con valores ordenados, ¿bien? No hay mucho más secreto que seguir los pasos, digamos. En todos los casos yo estoy, bueno, acá estaba pasando por ahí las indicaciones por alto, pero ya saben que tienen que ver con controlar problemas, modularización, validaciones. Y por ejemplo en este, lo de generar valores por consola o aleatorios. En este caso, por ejemplo, el 2 no nos indica, en el 3 tampoco. O sea, acá va a ser ingreso a petición del usuario, digamos, de la cadena. ¿Está? Punto 5. Nos dice, escribir un programa que permita convertir una expresión matemática en notación infija o interfija a notación posfija, ¿sí? Por ejemplo, 7 más 5 dice en notación infija y la misma expresión en notación posfija se la va a ver de esta manera, ¿no? 7, 5 más. Entonces esa es la cadena en notación posfija que le corresponde a esta expresión en notación interfija o infija, ¿sí? Acá nos dice en el capítulo 9 del libro de Joyanes, Estructura de datos en Java, específicamente en la página 288 se explica el algoritmo que hay que seguir, ¿sí? Y bueno, si ustedes se fijan, entonces en Joyanes, acá les dice algoritmo de paso de notación de infija a posfija. Como en el ejercicio anterior, si ustedes siguen los pasos, no van a tener inconveniente para resolver esto, ¿sí? Veamos acá un ejemplo como para que entendamos qué es lo que los pasos que deberíamos seguir, ¿sí? Tengo esta situación. Tengo una... Bueno, antes que nada, tengamos en cuenta esto. Nosotros tenemos lo que son las notaciones interfija, prefija y posfija. En el práctico solo está incluido el ejercicio que es esto. Formar una expresión que está matemática de interfija y posfija. Pero también podríamos trabajar con esto, porque son aplicaciones comunes de Stack. ¿Está? Bueno, entonces la notación interfija es la que nosotros estamos habituados, que sería cuando nosotros tenemos el operador entre los dos operandos, ¿sí? Por eso se llama interfija. Ejemplos, bueno, estos que vemos acá. Los operadores están entre los dos operandos. Obviamente acá el orden de precedencia sería, por ejemplo, primero se resuelve esto que es un producto, y de ahí voy a tener operando, operador, operando, ¿sí? O sea, siempre se mantiene esa forma. Si vamos a lo que es la nota fija, en este caso lo que se indica en primer lugar es el operador y cada operando. Operando 1, operando 2. O vemos, por ejemplo,
para esta cadena que estamos viendo acá, que veíamos en notación interfija, su correspondiente en prefija sería esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, siempre respetando la precedencia, fíjense, si yo acá tengo que lo primero que se resuelve es un producto, entonces mi notación prefija para esto sería 6,5 precedido por el producto. Todo esto es un operando, entonces de la suma, por eso es 9, todo esto y el más adelante, ¿sí? Bien, y bueno, y para el otro ejemplo ahí lo ven también. ¿Cómo haríamos el pasaje de esto a prefija? Bueno, de nuevo, teniendo en cuenta el orden de precedencia, lo primero que se resuelve es esto, entonces sería 9, 6, precedidos por el asterisco, y como todo esto es un operando, acá con el 5, ¿qué hacemos? Lo indicamos como el segundo operando, y adelante de operando 1, operando 2, la suma. ¿Bien? Para posfija, parecido, ¿no? O sea, en el sentido de estar adelante, está al final, pero digamos, en relación a los dos operandos está, en este caso, a la derecha sería. ¿Bien? Bueno, acá también, si yo a partir de esto pienso qué es lo que debería obtener, cuál es la representación de esta cadena en posfija, lo mismo. 6 por 5 es lo primero que se resuelve, entonces 6, 5, seguido del asterisco, y como esto es un operando, voy a 9, este operando, y al final el más. Bueno, y acá algo similar para el caso de esta expresión. 9, seguido de 6, seguido de asterisco, seguido, todo esto es un operando, le sigue el 5, que es el otro operando, y finalmente el operador de la suma. ¿Bien? Bueno, lo que se nos pide en el punto es esto. Yo tengo una expresión en interfija, que puede ser esta o cualquiera, y lo que yo debo de obtener es esta, la notación, la expresión en notación posfija. Como nos dice acá, entonces, que podemos seguir entonces los pasos que se nos indican en este libro, en esa página, para poder resolverse. En esencia, digamos, ¿cuál sería la idea? Yo como que se las comento así rápido, ustedes después analizan bien el algoritmo ahí propuesto. Yo voy a tener una cadena de entrada, de nuevo, así como vimos anteriormente, y siempre mi análisis lo voy a hacer desde la posición 0 en adelante, ¿no es cierto? De esa cadena. Voy a tener una cadena de entrada, voy a tener que tener un stack, en este caso, que va a ser de operadores, que en sí sería obviamente un stack de caracteres, y voy a tener también una cadena de salida, ¿sí? Porque lo que yo debo obtener es esto, la expresión en notación posfija. ¿Cuál va a ser el proceder? Bueno, yo voy a ir analizando cada uno, me voy moviendo, digamos, por la cadena de entrada, carácter a carácter, y de acuerdo a lo que esté leyendo, voy a hacer diferentes acciones, ¿sí? Si yo leo un número, que sería un operando, lo que voy a hacer es agregar ese operando directamente a la cadena de salida, ¿sí? Entonces voy a tener como primer carácter de la cadena de salida ese 9. Sigo analizando, en este caso me encuentro con un operador. Bueno, cuando yo me encuentre con un operador, mis pasos deberían ser, si la pila está vacía, directamente a pila, que este sería el caso, ¿no? Sigo analizando, esto es un 6, o sea, es un operando, directamente va a la cadena de salida. Lo sigue analizar, es un asterisco. Ese asterisco, entonces, ¿qué debo hacer? Se supone que tengo que ver cómo si lo agrego y cómo lo agrego a pila de operadores. ¿Está? Bueno, ya la pila no está vacía, o sea que hay elementos. Si hay elementos en la pila, lo que corresponde hacer es primero comparar lo que está en esencia del operador que está en la cima de la pila con el nuevo que está por ingresar, que sería, ¿sí? Si lo que está en la cima de la pila tiene mayor precedencia que lo que está por ingresar,
yo debería desapilar, ¿sí? Y eso debería repetirse hasta que ya no haya elementos en la cima de la pila que sean o que tengan una presencia mayor a la del operador que está por ingresar. Bien. Si eso ocurre, digamos, yo voy a sacar y finalmente voy a agregar ese elemento y después voy a tener que volver a recuperar los operadores que fui retirando. Bien, a ver, disculpen que por ahí siento unos ruidos acá, entonces me distraigo. Bueno, sí, entonces para este caso fíjense cuál es el proceder, ¿sí? Entonces teníamos un más, lo agregamos, acá como me encuentro, tomo un asterisco, ese asterisco lo comparo con lo que está en la cima. Como en este caso el asterisco tiene una precedencia superior a la suma, directamente lo apilo, ¿sí? Sigo en mi análisis, esto que está acá es un operando, no es un operador, por lo tanto lo agrego directamente a la cadena de salida, ¿sí? Y bueno, finalizó mi análisis de todos los caracteres de esta cadena de entrada. Lo que procedo a hacer ahora es ir desapilando lo que quedó en la pila y lo voy agregando a la cadena de salida en el orden obviamente que me los va devolviendo la pila, ¿sí? Acá obviamente sería primero retiro el asterisco, se agrega, después me va a quedar solito la suma, lo saco, lo agrego y así queda vacía, ¿sí? Y esa expresión que obtenemos al final va a ser la cadena en pos fija. Para este caso, si esta fuera la entrada, fíjense el cambio que vamos a tener ahí. Yo les decía hace rato, me parece que ahí, bueno, ahora lo vamos a ver en este ejemplo. Tengo un 9 que es un operando. Como es un número, no lo guardo en la pila porque la pila es de operadores, lo paso directamente a la cadena de salida. Me encuentro con un operador. El operador, como la pila está vacía, no tiene con quién compararse, directamente se apila. Analizo lo que sigue, es un operando, lo voy a agregar a la cadena de salida. Analizo el siguiente elemento, es un operador, es el más. Pero este más, como pueden ver, si yo lo comparo con el que está, o sea, los pasos decíamos, si es un operador, si la pila está vacía se agrega, y si no está vacía se tiene que comparar con lo que está en la cima, ¿sí? En este caso, lo que estaba en la cima de la pila, que sería el asterisco, tiene mayor precedencia que la suma, ¿sí? Lo que se hace es se retira y se agrega la cadena ahí. Hace rato yo les dije se lo saca, pero claro, se lo saca y se lo agrega directamente en la cadena de salida, ¿sí? Bueno, se lo agrega en la cadena de salida, se volvería a hacer la comparación con lo que está en la cima, pero como ya no hay, ya quedó vacía, bueno, entonces, ¿qué era lo que había que hacer cuando estaba vacía? Directamente apilarlo al más, ¿sí? Este 5, bueno, se continúa el análisis, leo un 5, como es un número, no es un operador, directamente va a la cadena de salida, y bueno, de manera similar, si yo ya terminé mi análisis de la cadena, lo que corresponde hacer es retirar lo que haya quedado en la pila y lo voy agregando. Y de esa manera obtengo la cadena, ¿sí? Entonces, ahí tengan en cuenta ese caso, ¿no? Esa salvedad. Cuando ustedes comparan, se encuentran con operadores, si la pila está vacía, los agregan directamente, si no, tienen que comparar con lo que está en la cima de la pila. Si lo que está en la cima tiene más precedencia que lo que estoy por ingresar, ese sale y directamente se agrega en la cadena de salida, así como vimos en este caso. Ese es el paso, ¿no? Yo hace rato dije algo que tiene que ver con el ejercicio anterior en realidad, ¿sí? O sea, se saca, se agrega en la cadena y se continúa, ¿bien? No se lo vuelve, digamos, no se lo preserva y se lo vuelve a recuperar, sino que se lo agrega directamente a la cadena de salida, ¿está? Pero bueno, si lo siguen a los pasos que están indicados acá y más el ejemplo que estamos viendo, bueno, deberían poder hacer entonces el ejercicio 5, si no me equivoco, que dijimos recién. 5. Bien. Bueno, hasta acá estamos. Esto desde hace rato. Bien. Bueno, y vamos por lo último, ¿sí?
Lo último sería, a ver, ¿dónde estábamos? Lo último sería, el código dice de un analizador de lenguaje de marcado es semejante al que se presenta en el caso ejemplo que controla la parentización simple, un ejercicio de parentización múltiple. Sí, ahí es donde yo les decía, todo esto que estuvimos hablando de cómo analizamos para ver si está bien o no parentizado, entonces entiendan que eso nos debería servir como referencia, al menos para el planteo de este punto, ¿está? Nos dice, el lenguaje de marcado más conocido es el HTML. En ese lenguaje el principio de una marca se encuentra entre los símbolos, y acá nos muestra los corchetes angulares. Y el final de la marca también se encuentra entre esos símbolos, solo que después del símbolo de apertura, digamos, se encuentra este símbolo de la barrita, ¿sí? De este modo, dice, tenemos H1, algún texto, y su símbolo de cierre, que es esto. ¿Está? OP, otro texto, iría acá en el medio, párrafo, y acá cierra de esta manera, ¿sí? Entonces lo que nos quiere decir es que por cada, digamos, tipo de etiqueta nosotros vamos a tener su apertura y su cierre, que siempre va a iniciar con esa barra, ¿no es cierto? Dice, las marcas tienen significado para los programas que presentan o muestran en pantalla el texto, ¿no es cierto? Bueno, no sé, supongo yo que saben lo que es el HTML, que es lo que nos permite hacer. Y bueno, lo que hay que hacer entonces es poder, como dice acá, codifique lo que haga falta para obtener un analizador de lenguaje de marcado de hipertexto de manera que pueda procesar una cadena de caracteres en ese formato que esté incorporada en el programa, y por supuesto se pueda cambiar de ese por otra. El texto debe contener marcas anidadas. Bueno, o sea, lo que buscamos es también verificar, ¿no es cierto? Como analizador, que esté todo bien escrito, digamos. Entonces dice, el código debe facilitar un mecanismo para incorporar nuevas marcas con facilidad. Se debe considerar el caso particular de ciertas marcas que no necesitan de una marca de cierre como ser esta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que queremos ver? Como analizador tendríamos que ver entonces que para cada etiqueta de, digamos, de apertura haya una correspondiente de cierre, en definitiva, ¿no? Para eso vamos a tener que investigar un poquito. Yo acá puse ahí como para que vean, ¿no? Si nosotros buscamos resumen de etiquetas de HTML, HTML5, vamos a encontrar mucha información, ¿está? Entonces, ven, por ejemplo, acá dice resumen de etiquetas y nos muestra lo que sería su apertura, cierre, apertura, cierre, apertura, cierre, ¿bien? Acá nos da una lista larga, ¿no? Por ahí, tal vez deberíamos empezar con lo más importante, por ejemplo, bueno, este es un tema como amplio, como para comentarlo acá, pero bueno, ven, si ustedes buscan van a encontrar esta información, y ahí pueden ver que para cada etiqueta, ven, acá por ejemplo, estas son las básicas del documento, de la cabecera, del cuerpo, del título, de un documento HTML. Ven que para cada etiqueta de apertura hay una de cierre, excepto, como nos decía ahí, para algunos casos en los que no hace falta, no necesitamos esa etiqueta de cierre, ¿sí? Entonces tenemos que considerar eso también. ¿Cuál sería la idea del analizador léxico que nos mostraba, que nos indicaban acá en este punto? Que pueda ver eso, que pueda, digamos, corroborar la escritura de esas etiquetas, ¿bien? Como cuando veíamos lo de las llaves y los paréntesis y demás, para verificar la parentización, acá es como que vamos a estar verificando que esté bien escrita esa porción que nos decía acá de código, ¿no? Donde acá una cadena de caracteres que corresponda a esas etiquetas. Bien. Entonces lo primero que necesitaríamos sería conocer eso, lo que estábamos revisando recién. ¿Cuáles son las etiquetas de HTML? Y tal vez, en principio, como para proponer una solución, bueno, ustedes verán que por ahí hay muchas etiquetas. Bueno, tomen
tomen un conjunto de ellas para trabajar, digamos, ¿bien? Bueno, ven que acá, por ejemplo, les muestra si hay una etiqueta de cierre o no. Entonces de ahí esta información me puede servir para decir, ok, si yo tengo esta etiqueta, por ejemplo, o esta, por ejemplo, entonces no necesita la de cierre. Si yo la encuentro en mi texto y no encuentro la de cierre, no significa que esté mal escrito por eso. Bien. Diferente sería si, por ejemplo, en este caso, o no sé, alguna en la que sea, por ejemplo, con la que vimos hace rato, que necesito cerrar efectivamente, por ejemplo, las que vimos, las generales, que son las de la definición del documento. Si yo tengo esta y no tengo su fin, eso estaría mal, ¿sí? Si yo tengo esta y no tengo su fin, eso estaría mal, a eso nos referimos, ¿bien? A ver, alguien se despertó ahí. Empiezan con un análisis simple, o sea, para este punto como que no hay mucha especificación. La idea sería así, que trabajemos como en el ejemplo de los que estábamos viendo de las expresiones. Lo que buscaríamos, digamos, sería que ustedes puedan manejar expresiones donde hay anidamiento, ¿ven? Como en estos casos. ¿Está? Pero bueno, empiecen por cosas simples, le van incorporando lo demás a medida que vayan avanzando. ¿Está? Pero, ay, perdón, estoy muy resfriada. Pero tenemos que primero conocer cuáles son las etiquetas, ¿sí? Como les decía, ustedes buscan en internet, fíjense que tienen ahí, por ejemplo, yo busqué acá resúmenes o listas de etiquetas y ahí veo cuáles hay. Si bien son muchas, bueno, tomen un subconjunto, por ahí tomen las más importantes, ¿bien? Y en algunos casos tengan en cuenta, como les decía en esta parte, no, acá, que en algunos casos no va a haber la de cierre, ¿no? Como en esta que les estaba mostrando acá. Para ese caso no hace falta que haya una, como ven acá, esta es la de apertura, esta es la de cierre. Bueno, para algunos casos no va a ser posible, digamos, o no es necesario, no existiría, o no, a ver, no es obligatorio que haya una de cierre porque no está definido de esa manera. Bien. Bueno, pero se tienen que basar en lo que estuvimos trabajando en el de ejercicio de caso de ejemplo B y en el caso de, en el ejercicio 2 acá, creo que es el numerito que le toca a ese punto. ¿Sí? En pensarlo de esa manera, cómo usamos el stack para poder verificar esos tags, que esté su correspondiente tag de cierre. ¿Sí? Como les digo, no podrán tal vez abarcar todos, pero bueno, traten de abarcar un grupo importante. Por ejemplo, los de definición, ¿no? Del documento y tal vez de secciones importantes como navbar o los de div o los de sección. Sí que ya lo van a entender a medida que ustedes vayan revisando las etiquetas. Yo había encontrado el otro día uno que estaba bonito porque me mostraba cómo está conformado el documento con las secciones y por ello ese quería mostrarles para que por ahí se concentren en esos, pero bueno, encontré ahora, ¿sí? A ver si es este. Para los que saben HTML, bueno, ustedes entienden qué es lo más importante, pero por ahí para los que no, había uno que estaba muy bonito que te mostraba por ahí la forma en que se diseña, no está acá. O sea, todos te dan esto, ¿ves? Bueno, concéntrense en las más importantes. De las más importantes, obviamente las de estructura son las que estaban acá que les mostré hace rato. Ya no me acuerdo en cuál. Acá. No, este no lo vimos. Este me da una lista. Pero bueno, ven que ahí te dice tablas, incrustar contenido, semánticas para texto,
agrupación de contenido. No, estas. ¿Ven? Por ejemplo, acá les dice, o sea, aparte de las que vimos que son las que no pueden faltar, que serían las de HTML, body y demás, tienen estas de las secciones, estas también son importantes. Entonces por ahí con estas más estas y algunita más ya estaríamos, ¿bien? Como para que no tengan que analizar exactamente todas, porque como verán son listas largas de etiquetas posibles. A ver, ¿dónde estaba? Como para ayudarlos en qué grupo tomar. Ya ahí está. Ven, por ejemplo, entonces estas no deberían faltar, las básicas. Y por ahí estas que vimos recién, de las de secciones, también estaría bien, estaría bueno que las incorporen, las de las secciones. Y bueno, y algunas de estas que se dice que no tienen, que son especiales, que no tienen su correspondiente de cierre, ¿sí? Con eso ya estaríamos, digamos, sería suficiente para lo que queremos hacer en ese ejercicio. ¿Está? Y sí, lo del anidamiento que me preguntaban sería lo ideal, que puedan corroborar el anidamiento de manera similar a como lo hicimos acá en estos casos. ¿Está? Que haya correspondencia, ¿sí? Si piensan en este punto, piensen que cuando vamos a sacar encontramos los de apertura, el pensamiento puede ser el mismo. Son de apertura, guardo todas las etiquetas de apertura y cuando me voy encontrando con las de cierre, voy viendo si se corresponde con la que saco de la pila. ¿Sí? Por eso les digo, en ese sentido piénsenlo similar a este y ahí van a poder trabajar con el anidamiento sin problema. Bueno, pero para empezar pueden empezar con lo más básico. ¿Sí? Bien, entonces tengan en cuenta eso. Bueno, eso sería entonces lo que teníamos para hablar hoy día, para exponer hoy día. Y no sé si ahora hay más consultas sobre esto. Voy a dejarte presentar un rato. El libro de Joyanes Aguilar me parece que está en el aula, entre los enlaces que tenemos en el aula, así que ahí lo pueden descargar y buscar específicamente de la página que nos indicaban los pasos para hacerlo el pasaje de notación interfija posfija, ¿sí? Y si no, bueno, por ahí también se los comenté ahora un poco como para que lo entiendan, pero si siguen los pasos no deberían tener problemas, ¿no? A ver, estoy buscando presentación. Estoy buscando en el aula la sección en donde podemos encontrar los libros. Me parece que está aquí en... Ya les confirmo, estoy fijándome. Equipo, objetivos. Bueno, si no también lo pueden buscar en internet, pero en alguna sección, en la parte del aula, yo sé que teníamos los libros para descargar. Bien, bueno, igual, cuando van entrando a cada tema, ahí también en la documentación que les aparece, que por ahí hay más en formato de video, también tienen los enlaces a algunos libros, ¿no es cierto? Algunas publicaciones. Entonces hay que tengamos el libro. Si no, lo buscan con el nombre así tal cual en internet, porque así lo busqué yo, por ejemplo, hace un rato y lo descargué y buscamos la página para que nos diga los pasos que tenemos que seguir. Bien. No lo estoy encontrando ahora en el aula. Bueno, no importa, ya saben cuál es el libro, ahí está indicado en el práctico. El libro es el de Joyanes. Capítulo 9 del libro de Joyanes, Aguilar, estructura de datos en Java. Y nos dice hasta la página en donde está. Entonces solamente tenemos que buscar el libro y buscar el algoritmo y bueno, después ya
implementarlo en Java, ¿bien? Bueno, más allá de eso, no sé si hay alguna consulta. Ok, entonces si no hay consultas, finalizaríamos hoy día en este punto, ¿sí? Em, ya saben, bueno, la semana que viene se les va a informar del ejercicio que está asignado. Y me gustaría saber las situaciones de equipo, si hubo algún cambio, salvo en el grupo 3.1, si hay otro equipo que haya tenido algún cambio. Me habían comentado de un equipo